Saludo cordial para todos y todas las colegas latinoamericanos que nos están siguiendo en este curso sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario desde la perspectiva del sistema interamericano. Es para mí un honor, mi nombre es Eduardo Yugar, participar aquí en esta capacitación en la cual vamos a intercambiar puntos de vista relativos a toda esta temática, y en esta oportunidad me toca abordar la segunda parte del módulo 1 relativo a la dignidad del hombre como fundamento último de toda la construcción del derecho internacional de los derechos humanos. Ya el profesor Briceño les ha hablado en la primera parte del módulo sobre los bienes básicos del hombre, los bienes humanos básicos. Ya ha desarrollado toda la primera parte de esta construcción, así que en esta segunda parte tocaremos la piedra basal sobre la cual se desarrolla toda la ingeniería de tutela, respeto y protección de los derechos humanos y la que se asigna también el derecho internacional humanitario. Principalmente vamos a referir y tratar de entender por qué la dignidad humana es ese fin último a que en el programa que hemos propuesto para ustedes entendemos como la base de toda esta construcción. Para ello vamos a hacer un pequeño abordaje necesario de qué debemos entender por fin último en sentido general, para después aproximarnos y comprender por qué la dignidad humana juega como principio rector en todo lo que es el andamiaje de el contexto internacional del derecho humano y humanitario. Y esto tiene su explicación, porque es el punto de partida que nos va a llevar a nosotros a desarrollar toda la otra óptica y toda la otra construcción, como habíamos referido, respecto a qué se debe entender por cuál es el bien jurídico a proteger dentro de lo que es el derecho internacional en esta materia. Bien, el tema del fin último tiene un origen más bien de tipo teológico, vinculado a lo que es la Iglesia católica o cristiana, relacionada a que el sentido último del hombre era su relación con el Creador, con Dios. Y se entendía que Dios y la divinidad era el fin último porque era la fuente de la verdad revelada, es decir, la fuente de la sabiduría y del conocimiento. Solamente lo que derivaba de Dios, lo que venía de Dios, era una verdad irrefutable, una verdad incontrastable, y se alcanzaba la certeza de las cosas. Las cosas son conforme Dios lo ha establecido, el orden que Dios había establecido para el mundo. De ahí viene el término fin último, utilizado y lo podemos encontrar en muchos pasajes bíblicos, y también un poco tenemos que hablar que la dignidad humana empieza en este proceso histórico a ser considerado por el cristianismo, porque el hombre había sido generado, creado a imagen y semejanza de Dios, y eso le otorgaba dignidad, su vinculación con la divinidad, con el Creador. Esta dignidad, entendida como que el hombre era un segmento de Dios, creado por Dios, hecho a su imagen y semejanza, por lo tanto, esa conjunción cuerpo y alma tenía su dignidad, entendida como un respeto básico en sí mismo, en su individualidad de cada uno de los seres de esa creación, de esos seres racionales, y en cada uno en su relación con el otro.
ese respeto mutuo de su propia dignidad. A esto después fue tomado por la filosofía en general, que se apartó de ese concepto pero teocéntrico, llevándolo más a un esquema antropocéntrico donde el hombre era el centro de las cosas, dejó ese concepto de trascendencia, que el sentido de la vida humana estaba dada en virtud a su relación con el Creador, y lo llevó a considerar que el hombre era un fin en sí mismo. No era medio para una relación con la divinidad, sino era un fin de su propia naturaleza. Es decir, el hombre era su propio fin. Y así vamos a ver la filosofía griega, que tanto presocrática como posocrática, con Aristóteles, Platón y todos los grandes filósofos griegos, pasando con la pausa de la Edad Media, donde prácticamente la filosofía tuvo una confusión con la escolástica y la teología, con los grandes pensadores de la Iglesia como San Agustín o Santo Tomás, que también dijeron muchas cuestiones vinculadas a estos temas, y que los que no eran confesionales los consideran filósofos, mientras que los confesionales los consideraban teólogos o santos. Toda esa conjunción y coincidencias entre lo que era la teología y la filosofía llevaron a ir construyendo este concepto de dignidad humana, que si bien se lo reconocía desde esos ámbitos, no tenían reconocimiento jurídico. No vamos a ver prácticamente hasta mediados del siglo XX, dentro de lo que es una concepción internacional, una expresión directa relacionada a la dignidad humana. Bien, cuando la filosofía empezó a separar de la divinidad el sentido de la vida humana y a relacionar su dignidad con el hombre en sí mismo, especialmente Kant en su metafísica de las costumbres, empezó a desarrollar el concepto de qué tenía que entenderse por dignidad humana. Decía Kant en la obra citada que las cosas materiales o las cosas terrenales tenían precio y podían ser fungibles, podían ser sustituidas unas por otras. En cambio, el hombre no. El hombre no tiene precio, sino tiene dignidad, refiriéndose a que es artífice de su propio destino, a que el hombre tiene su propia autonomía. Por eso no hay dos hombres iguales. Por eso la gran debate que se genera con respecto a la dignidad humana cuando aparecen todas las cuestiones actuales de bioética, y hablamos del tema que generó el tema de la clonación humana, que todavía es una cuestión que se discute en la actualidad entre la ciencia y las cuestiones vinculadas a las humanidades y a estas cuestiones también ya jurídicas, desde que el concepto y la dignidad humana ha empezado a ser el eje rector a que apunta tanto los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos como las propias constituciones políticas modernas de los estados, que son parte de estos grandes organismos internacionales como Naciones Unidas, OEA o la Comunidad Europea, y así cada uno de los continentes en los cuales trabajan estos organismos. Ahora bien, siguiendo el desarrollo histórico del concepto de dignidad humana, se ha llegado a decir que dentro de lo que era la concepción tradicional del derecho internacional público, el derecho internacional de los derechos humanos, como parte especial y contemplado en los grandes tratados, como el Tratado de Viena de 1969, como un derecho especial y que
le da gran parte de su articulado a dar las notas especiales que lo diferencian de los tratados internacionales convencionales o tradicionales que no abordan directamente la temática de derechos humanos, tiene su origen a través de la concepción kantiana que hacíamos referencia, porque fueron muchos filósofos a lo largo de la historia y también a lo largo de no mucho tiempo atrás que también abordaron la idea de dignidad humana desde distintas miradas. Podemos hablar de Sartre, Nietzsche o el propio Karl Marx con miradas distintas. Algunos hablaban que esta dignidad era individual, los primeros, porque el hombre era un fin en sí mismo en su individualidad, en su autonomía de decisión, en su autonomía de voluntad, mientras que Marx o Engels hablaban de que el hombre tenía un fin en base a su historia, que su dignidad estaba dada en base a que genere ciertas facetas de liberación que le iba a dar su dignidad, y así empezó a hablar con la famosa lucha de clases que todos conocemos en su obra fundante como fue El Capital. Ahora bien, ¿qué pasó en el siglo XX? Tuvimos las grandes tragedias de dos guerras mundiales en los cuales esta dignidad, este sentido del hombre individuo, como decía Santo Tomás de Aquino, o Aquino, como le llaman los filósofos, desde una mirada escolástica, que Dios creó a los hombres a su imagen y semejanza, en lo cual seríamos todos iguales, pero a cada uno le dio un resorte de individualidad que nos hace distintos en lo que hace a nuestra autonomía de voluntad. Y en esos conceptos fue tomado por Kant cuando se refirió a la dignidad humana, cuando estableció las categorías o los imperativos categóricos, como se conocen dentro de la filosofía a las argumentaciones kantianas, diciendo que el hombre no era reemplazable, el hombre no era fungible, no tenía precio como las cosas, sino tenía dignidad, y que en esa dignidad implicaba el respeto a toda su integridad, ya sea física, psicológica, y que si bien el hombre era un ente social, se fijaba sus propias normas. No era que las normas se le imponían al hombre, sino que el hombre imponía las normas para poder generarse ese respeto mutuo de la dignidad propia y hacia los terceros, donde se empieza a explicar que el tema de que haya reglamentaciones dentro de las costumbres que hablaba Kant, no implicaba que afectaba ese sentido de fuera del comercio, como que no tenía ningún tipo de precio, sino de dignidad a la que habíamos hecho referencia. Por eso, cuando pasan estas tragedias a mediados del siglo XX, aparece a actuar las Naciones Unidas, aparece la Carta de Naciones Unidas, buscando repeler o tratar de evitar hacia el futuro toda esta cuestión, y donde realmente empieza a nacer el derecho internacional de los derechos humanos ya como una consecuencia jurídica dentro de lo que es con efectos jurídicos. Empiezan a hablar de la dignidad humana como el pilar, y así el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de los Derechos Humanos, que se dicta en el año 1948, a 3 años de la Carta de Naciones Unidas. También en el primer punto de su preámbulo habla que lo que se busca con todos estos instrumentos o con toda esta construcción es, en definitiva, proteger la dignidad, y utiliza el término de la familia humana. A partir de allí, todos los demás tratados internacionales de derechos humanos, como los tratados regionales, tanto en sus preámbulos como los preceptos que se derivan de él en su normativa que se desarrolla, hablan de la dignidad humana. O sea,
todo lo que hace la integridad física, la vida, la libertad, los derechos a tener una familia, a la nacionalidad y todo lo que va a ser debidamente desmenuzados en este curso es consecuencia de la dignidad humana. La construcción del principio pro persona o pro homine, por ejemplo, el contenido de los derechos humanos, son en base al respeto de la dignidad humana, el respeto y protección de esa dignidad humana del hombre como individualidad. Porque en definitiva el derecho internacional que hoy tenemos de los derechos humanos y derecho humanitario, digamos que ha triunfado esa postura más bien sobre la individualidad que sobre la cuestión colectiva, porque el sentido de dignidad humana que desarrollaban autores como Marx era más bien de colectivos referidos a una cuestión del Estado, lo que también no quiere decir que no haya tenido su influencia. Por eso también dentro de los derechos humanos vamos a ver la protección de colectivos, como son los pueblos originarios, la mujer, los niños, y todo está vinculado a su dignidad. Si la mujer tiene derechos reconocidos por el derecho internacional humano, de los derechos humanos, es porque al ser persona, es un ser humano y por lo tanto tiene derechos por su especial situación de vulnerabilidad respecto a los hombres, por ejemplo, en general, o los niños. Y esto es válido para los niños, para las personas con discapacidad, para los pueblos originarios y otros colectivos que protegen los tratados internacionales. Bien, ahí entonces vamos encontrando el porqué, la dignidad, y vamos a hablar humana para no caer en ningún tipo de discriminación estereotipada de género y no del hombre, porque con el tema del principio de evolución tan caro a los derechos humanos, algunos instrumentos van quedando también en una cuestión lingüística que se tiene que ir ayornando a los nuevos tiempos, en el sentido de que hoy podríamos decir dignidad del hombre, podría quedar como que no estaría comprendida la mujer, pero hay que entender también una mirada hacia la época en que se desarrolló, que todavía prácticamente hasta esos tiempos, mediados del siglo XX, todavía la mujer y todavía en la actualidad, pero sobre todo antes no les reconocían muchos derechos civiles, incluso algunas legislaciones, muchas legislaciones de los países. A través de la irrupción del respeto de la dignidad de la familia humana, tanto en la Carta de Naciones Unidas como en la Declaración de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, empieza a ir dejándose de lado esa discriminación y empieza la mujer a recuperar terreno. También las personas con discapacidad, que recién en los últimos años ha hecho falta una declaración especial para que reconozca la dignidad y se los trate en un aspecto fundamental como es su capacidad y su voluntad, en un respeto íntegro a su dignidad, cosa que hasta muy poco tiempo no se lo hacía y todavía en algunas cuestiones, en algunas esferas, siguen siendo invisibilizados en esta cuestión. Bien, con esto vamos entendiendo y zanjado el tema de por qué es el fundamento último, la dignidad humana de los derechos humanos, entra a jugar otro aspecto muy importante: determinar los estándares de respeto de esta dignidad. Esto también trae problemas, como ya habíamos anticipado, sobre todo cuando empiezan a aparecer cuestiones de bioética, cuestiones vinculadas
a las miradas en las cuales no hay entre todos los investigadores sobre lo que implica el respeto y tutela de la dignidad humana, pacificidad en cuanto a determinadas cuestiones específicas, y voy a hablar de temas concretos. Cuando hablamos de eutanasia, por ejemplo, una mirada dice que respetar esa autonomía de voluntad, como planteaba Immanuel Kant, implica que la persona que está en una cuestión de una enfermedad terminal cruel tiene todo el derecho a planificar su muerte, mientras que otros sectores dicen que son más vinculados a lo que son la medicina tradicional, se oponen a esto porque dicen si lo que busca con el respeto a la dignidad humana es proteger la integridad física y la vida, ¿cómo se va a permitir invocar la dignidad humana para la muerte? Son puntos de vista que cada uno tiene sus buenas razones, y todavía hoy es una discusión en muchos países, legislaciones y en los órdenes internacionales. Habíamos hablado del tema de las clonaciones, el tema de las fecundaciones in vitro, que llevó a la Corte Interamericana a dictar un fallo respecto a esta cuestión, el conocido caso Artavia Murillo versus Costa Rica. Entonces, estas cuestiones todavía son materia de discusión, establecer estándares claros en determinados temas. Si bien podemos llegar y aseverar que en derechos humanos es muy difícil fijar estándares abstractos y que el caso individual es el que fija el respeto o no de esa dignidad, lo cierto es que muchas veces hay puntos en que todavía no hay acuerdos de cuál es el estándar de respeto, por lo que el tema respeto de la dignidad humana es un tema también lleno de discusiones, sobre todo por los avances de las ciencias, los avances en este tipo de cuestiones, como hemos dicho bien, la fertilización asistida o in vitro, el tema de la clonación, el tema de la eutanasia, que va a dar mucho que todavía indagar sobre los alcances de este concepto. Por eso hablamos de la complejidad de los derechos humanos. Y por eso también a veces tenemos que apelar a ciertas nociones de filosofía, porque si no, el jurista o el que quiera entender en definitiva cómo interpretar ese respeto a la dignidad se va a encontrar con muchas dificultades a la hora de leer incluso los textos escritos de los instrumentos. Por eso creo que hay que hacer un poquito de hincapié en estas cosas. Tenemos que llamar a las cosas por su nombre, como se dice aquí en Argentina, al pan pan y al vino vino, pero así todo siempre será una cuestión compleja y no sujeta a mucha discusión entender cuáles son los verdaderos estándares del respeto de este tema tan complejo y apasionante como es la dignidad de todos los seres humanos, que es la fuente de justicia y paz en un mundo en los cuales la falta de observancia en el respeto está generando muchos conflictos de mucha preocupación en la comunidad internacional. Con esto un poco vamos cerrando lo que es la fundamentación de por qué la dignidad humana es el fundamento último de toda la construcción del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
Bien, continuando con esta segunda parte del módulo 1, vamos a entrar ahora a conversar respecto a por qué consideramos que existe complejidad en toda la construcción del derecho internacional de los derechos humanos. Esto viene a colisión porque hablábamos que el nacimiento de la concepción actual del derecho internacional de los derechos humanos y también del derecho internacional humanitario ha sido consecuencia de dos grandes catástrofes del siglo XX generadas por las guerras Primera y Segunda Guerra Mundial y los escenarios en donde, digamos, han empezado a gestarse estas políticas públicas internacionales, si bien ha tenido la representatividad de un contexto, podríamos hablar, mundial, los principios filosóficos y los principios ideológicos básicamente ha estado predominando una concepción de lo que se ha conocido a lo largo de la historia como la cultura occidental. Esto obviamente para fijar los estándares de respeto a los derechos humanos, de respeto a la dignidad humana que hablábamos anteriormente, ha traído y trae sus consecuencias, fundamentalmente por la diversidad cultural de los pueblos que conforman la comunidad internacional, donde determinadas cuestiones pueden resultar como situaciones que pueden afectar el respeto a su cultura. Esto es muy claro, las claras expresiones de estas cuestiones se dan mucho y muy visibles en las cuestiones de género, como por ejemplo las libertades que muchas mujeres y muchas cuestiones vinculadas al derecho de la mujer, de la perspectiva de los derechos humanos. Esto encuentra su visualización especialmente en las cuestiones vinculadas a los derechos de género de las mujeres, como ejemplo, respecto a determinadas libertades que reclama la comunidad internacional en base al respeto de su dignidad y de sus derechos humanos, pueden tener algunos puntos de colisión con aspectos ancestrales culturales de algunos pueblos orientales. Vemos, por ejemplo, de las comunidades musulmanes árabes sobre determinados hábitos, determinadas patrones patriarcales que son prácticamente cuestiones que hacen, incluso se invoca como un orden público de esas naciones y que todavía es una constante, está en constante evolución, si bien se ha abierto mucho, pero están predominando esos caracteres estereotipados desde la visión occidental que serían inaceptables para un respeto a la dignidad de la persona humana. Eso es un punto. Algunas tradiciones también que se dan con pueblos originarios de África, Asia u Oceanía, que también chocan con algunas cuestiones vinculadas a prácticas que desde la mirada occidental serían una grave afrenta a la dignidad de las personas. Estas cuestiones creo que todavía son lo que va generando que sea una cuestión conflictiva, compleja, la determinación de los estándares, a pesar de los grandes avances que en estos últimos años se han realizado al respecto. Otra cuestión que muchas veces se pone en tela de juicio es la generada directamente desde la propia teoría del derecho. Nosotros sabemos que el maestro Robert Alexy siempre ha dicho que a lo largo de la historia jurídica han predominado dos corrientes fuertemente diferentes entre sí, como es la corriente positivista, la escuela positivista en sus diversas expresiones,
y las corrientes no positivistas, entre que podemos encontrar a los precursores del derecho natural y actualmente conocido como el justnaturalismo, y expresiones similares como las aparecidas a partir del constitucionalismo social de principios de siglo y consolidados después de la Segunda Guerra Mundial como el neoconstitucionalismo. Esto también es una cuestión que está vinculado al concepto de validez de las normas, y ha llevado a determinarse la relación entre derecho interno, el vínculo que hay entre lo que es el concepto del derecho propiamente dicho, si el derecho son las normas jurídicas, es la ley, como siempre ha promulgado el positivismo a través de sus distintas corrientes, como los exegéticos de la época decimonónica del derecho francés, del Código de Napoleón, o más tirando a estos tiempos, la escuela de la teoría del derecho puro de Kelsen, y contrapuesta a aquellas que dicen que el derecho es más que la ley, es la ley, el derecho vigente y un plus, como son el tema de los principios y los valores que conforman. Y ahí empezamos a escuchar, a atender aquellas doctrinas sustentadas por Roland Working, creo que fue la culminación de una expresión que Theodor Vivek, a partir de la jurisprudencia, de sus criterios de jurisprudencia, empezó a traer la tópica jurídica, y después el gran precursor, que también fue desde la argumentación jurídica, Charles Perelman, con su nueva retórica. Allí se dice que el derecho no solamente es la ley, es el derecho positivo establecido en las normas, incluso en las normas de la ley fundamental, como lo concebía Kelsen, sino que además el derecho está inspirado en una serie de valores y principios concebidos como, los define Robert Alexis, como criterios de optimización. Alexis distingue bien, como dentro de una escuela neoconstitucionalista, podríamos decir, que la ley positiva, la ley de los estados, la ley generada a través de los órganos competenciales que establecen la ley fundamental, como decía Kelsen en su teoría pura, estaba dada básicamente por las cuestiones que hacen a criterios definitivos. Una ley es un establecimiento de lo que en filosofía jurídica se llama el deber ser, basada en el silogismo jurídico, en el cual existe una premisa mayor, que se conoce como premisa normativa, una premisa menor, que es la premisa fáctica del hecho concreto, y una conclusión, que por lo general es la sanción. Es así como establece el deber ser contenido en las reglas jurídicas, como las leyes y otras reglas menores, que para el positivismo, digamos, es el derecho propiamente dicho. Hay una identidad entre ley y derecho. En cambio, las corrientes no positivistas, como los neoconstitucionalistas y el justnaturalismo, dicen que los principios son criterios de optimización y que están contenidos por lo general en aquellos principios que vienen con criterios universales, que son indisputables, que son inderogables, que son aquellas cuestiones que tienen las características propias de toda estándar vinculado a los derechos humanos, y que los que incorporan los tratados internacionales de derechos humanos a partir de la Segunda Guerra Mundial.
Entonces es otro gran conflicto. Algunos dicen que empiezan a distinguir lo que son derechos fundamentales de derechos humanos, porque como bien decía Working, los principios no tienen pedigrí. Los principios vienen de la naturaleza misma del hombre, de la dignidad que hablábamos, del principio pro persona o pro homine. Por lo tanto, son preexistentes a los estados mismos y a los ordenamientos jurídicos internos, y que estos no lo pueden desconocer aunque no los legislen en sus ordenamientos internos, en sus leyes e incluso en sus aspectos constitucionales. Mientras que el otro sector vinculado al positivismo empieza a reconocer derechos humanos. Ese fue el gran aporte que hizo el naturalismo dentro del positivismo, pero diciendo que únicamente son derechos humanos aquellos contemplados por la norma positiva o reconocidos por la Constitución. Esto trae aparejado de que ese sentido de universalidad que propone la construcción de los derechos, del derecho internacional de los derechos humanos, encuentren límites, y el límite sea que esté legislado o no, aunque sea dentro de lo que es la Carta Magna Fundamental. Y así decimos que los derechos fundamentales se diferencian de los derechos humanos, propiamente dicho, porque estos están concretamente establecidos y normativizados dentro de un cuerpo legal, como puede ser incluso la Carta Magna o Constitución Política. Si no está reconocido por esta, no es una cuestión que genere eficacia, porque no se considera derecho vigente. Esto trajo aparejado el gran problema de las leyes que llevó a que durante el nazismo imperante en Alemania, antes de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial, estas concepciones totalitarias del Estado hayan generado que, invocando el cumplimiento de la ley vigente y de la Constitución vigente, se haya lesionado los más elementales derechos esenciales que hacen al respeto de la dignidad humana. Y ese fue el gran problema que encontró los tribunales de Nuremberg a la hora de juzgar no solamente a los que violaron derechos humanos de forma de lo que hoy se conoce como lesa humanidad, de eliminación sistemática de verdaderamente colectivos y grupos raciales humanos, sino que las defensas que proponían tanto de los militares involucrados como de los civiles que como jueces y fiscales aplicaron esas normas durante el régimen nazista, invocaran que no podían haber cometido delito si lo único que hicieron fue cumplir con los postulados establecidos por la ley positiva. Ese fue el gran escollo que daba el principio de legalidad para juzgar los mismos desde esa perspectiva. Eso llevó a otro gran filósofo alemán, como fue Gustav Radbruch, que desde una mirada naturalista estableciera una fórmula que fue conocida como la fórmula de Radbruch, que prácticamente destrabó este escollo en que encontraban los tribunales de Nuremberg para el juzgamiento de los criminales de guerra, diciendo que conforme a la condición de validez del derecho, que no solamente eran normas, sino también eran principios, y principios que iban más allá de los reconocidos por los
ordenamientos jurídicos internos, todo norma de este tipo, aun por más vigente y por más que haya sido establecida en una constitución que fuera extremadamente injusta desde la perspectiva del respeto de la dignidad humana, de sus principios universales, inderogables e inalterables, no fueran derecho. Es decir, la primacía de estos principios universales sobre la norma positiva. Y de este modo se pudo juzgar en aquel entonces a todos los criminales de lesa humanidad, tanto militares como civiles, y más en la actualidad al conocido caso que juzgó el Tribunal Constitucional alemán, que se conoció como el juicio a los guardianes del muro de Berlín, que prácticamente también la defensa que esgrimían era que los reglamentos de la Alemania del Este decían que toda persona que intentaba atravesar el muro sin la autorización del Estado era un desertor, un traidor a su patria, y que las leyes establecían que debía ser abatidos por los guardianes si no podían detener en su huida. Entonces ellos también, cuando fueron juzgados después de la caída del muro de Berlín, argumentaron que simplemente estaban cumpliendo con una obligación legal del régimen imperante entonces y a los que ellos estaban sometidos, y que incluso desobedecer el cumplimiento de esas leyes podría acarrearle perjuicios hasta correr el riesgo de vida por no haber cumplido su función como funcionario público de esos regímenes. También la fórmula de Radbruch fue la que predominó, diciendo que toda norma extremadamente injusta que lesiona principios elementales de respeto a la dignidad humana, aunque no estén previstas en los ordenamientos jurídicos, no formaban parte de derecho y tendrían la obligación de no ser obedecida o de ser dejada de lado, como lo proponía Radbruch en su famosa fórmula. Bien, todas estas ideologías dentro de la misma teoría del derecho también son a veces producto de problemáticas que van generando este concepto de complejidad de los derechos humanos. ¿Y esto por qué? Porque hoy, si bien se ha atenuado mucho el efecto positivista, también es cierto que hay en Europa especialmente la teoría del margen de apreciación nacional todavía sigue jugando fuertemente y apostando fuertemente a la primacía del derecho interno sobre el derecho internacional de los derechos humanos, y que en determinados casos los estados, pese a estar integrando o formando parte, haber suscrito o adherido a los tratados internacionales y a su cumplimiento y adecuación, muchas veces no respetan el cumplimiento de estos derechos. Hoy, las crónicas diarias vemos que constantemente, todos los días, en los países del mundo existen violaciones a elementales derechos de forma directa o indirecta, por lo que todo eso hace que sea hasta con todo el avance que ha tenido el sistema, sea toda una problemática de distintas miradas, de distintas filosofías, de distintas concepciones religiosas, que hacen que no se puedan respetar estándares establecidos incluso por tribunales internacionales como auténticos intérpretes de los tratados sobre los cuales los han reconocido como tribunal.
Esto ha llevado a que en América muchos países en la actualidad, si bien conforman la OEA, no hayan aceptado la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o habiéndola aceptado, se hayan retirado, incluso hayan denunciado la Convención Americana de Derechos Humanos, como para no sentirse, en cierto modo, controlados en lo que hace a lo que son las garantías del respeto de la dignidad humana por las comunidades internacionales a las que se encuentran nucleadas. Todos estos son problemas que hacen a visualizar una verdadera complejidad en cuanto a la aplicación y efectividad y eficiencia de las normas protectorias establecidas en los instrumentos internacionales. También se ha dado en muchos casos aquellas facetas en las cuales en el derecho internacional humanitario no se han respetado las pautas establecidas como en los protocolos de Ginebra, sean en conflictos internos dentro de un mismo país, en conflictos armados internos o en conflictos armados entre naciones o conflictos externos, como reconoce dicho protocolo. Y esto no es un dato menor. No es un dato menor porque evidentemente si tomamos la postura de la primacía en los casos extremos como los que hemos relatado, de la mirada doméstica, obviamente toda esta construcción, toda esta idea de tratar de buscar un estándar universal del respeto a la dignidad humana se vuelve una cuestión que queda nada más que en la literatura y no en la aplicación efectiva de la protección de los derechos. Y esto es un tema que vamos viendo, que se va repitiendo, y como hemos dicho en Latinoamérica tenemos, por ejemplo, los casos que pasó en Perú durante la década del 90, cuando en tiempos del entonces presidente Fujimori denunció la Convención Americana del Estado peruano. Obviamente se fue de la óptica de ser regido por peticiones que podrían llegar a la Corte Interamericana, y lo mismo está pasando en la actualidad con Venezuela y algunos países que, como la República Dominicana, también molestos con algunos fallos del Tribunal Regional, se encuentran esquivos a aplicar sus estándares. Aquí en la Argentina, si bien no se ha llegado a una situación tan extrema, lo que también es dificultoso, porque está contemplado y reconocido dentro de su propia Constitución, los tratados internacionales. A principio de este año 2017 hubo un fallo en cual la Corte Suprema Nacional entendió que no iba a cumplir con una disposición de la Corte Interamericana por entender que la Corte Interamericana se había excedido en sus competencias, llegando la Corte Nacional Argentina a ser ella la intérprete de las competencias establecidas en la Convención Americana y en los reglamentos y estatutos de la Corte Interamericana sobre cuáles son las facultades de la Corte Interamericana. O sea, un elemento del Estado que conforma el Estado parte se ponía que estaba siendo juzgado y que se había aceptado el juzgamiento por el Tribunal Regional, se ponía en juez de los alcances de la competencia de la propia Corte Interamericana. Cuestión que hoy está suscitándose en audiencias de supervisión de cumplimiento. Y me refiero al caso Fontevecchia versus Argentina, fallado por la Corte Interamericana. Bien, esto son pruebas más que palpables de toda la complejidad a la que se encuentran sometidos los derechos humanos.
También el tema que muchas veces se ha dado con niños o niñas respecto a determinadas prácticas culturales de pueblos originarios, que ha implicado, por cierto modo, desconocer expresas disposiciones de la Convención Interamericana sobre los Derechos de Niñas y Niñas, ha chocado o ha habido un conflicto con el respeto a las culturas de estos pueblos establecidos por los convenios de la OIT, especialmente el 169 de pueblos originarios y de comunidades tribales, como las afrodescendientes, por ejemplo, que se encuentran en América Latina. Y esto también genera parte de esta complejidad que estamos hablando, porque, digamos, se genera lo que se llama un conflicto de normas de jerarquía y de normas de jerarquía del derecho internacional público de los derechos humanos. Y es ahí donde entra a jugar y donde se muestra más apto para llegar a una solución en estas cuestiones, las teorías vinculadas al neoconstitucionalismo y en el orden de la teoría jurídica que el positivismo concretamente, porque si apelamos a los criterios de interpretación para las antinomias que se generan entre estos principios reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos, tendríamos que ir a lo que se llama aquellas cuestiones de la temporal de la norma posterior o principio posterior. Claro, es difícil evaluar principios desde una temática que solamente ha servido para evaluar normas positivas. Y es, en cambio, con las posturas no positivistas se puede echar manos a las distintas versiones de ponderación de principios que tanto la alexiana como la que han propuesto otros afamados autores, que no siempre hay coincidencias, en la cual, ante un conflicto de aplicación de principios, en base a la aplicación del principio de proporcionalidad, estableciendo la idoneidad o adecuación y la necesidad y la proporcionalidad propiamente dicha, conforme a la situación fáctica que acontece en los casos, se pueda lograr, digamos, desplazar y no anular un derecho sobre otro. Es decir, darle mayor protección a aquel que, dentro de ese ejercicio ponderativo de evaluar esos tres subprincipios del principio de proporcionalidad que he mencionado, en el caso concreto lleva mayor protección, tratando de generar la menor afectación al derecho de desplazar. Bueno, pero ahí también viene la crítica especialmente dada desde la teoría crítica del derecho, diciendo cuáles son los límites que puede tener la aplicación discrecional de esa ponderación que se realiza, más allá de que se haga una evaluación del principio de proporcionalidad. Y esto también es otro gran problema que se suma a esta complejidad de los derechos humanos. El famoso filósofo alemán Habermas decía que estas propuestas ponderativas lo que terminaban generando, al no haber un orden normado, era un verdadero caos legal, una verdadera indeterminación jurídica, y que muchas veces quedaba en la discrecionalidad, que se convertía en muchos casos en arbitrariedad de quien debía realizar ese ejercicio ponderativo. Bien, como vemos, los problemas son complejos, los problemas son bastante serios en muchos casos. Por eso la capacitación, la información y sobre todo
beber de distintas vertientes ideológicas, distintas vertientes doctrinarias, distintas vertientes de conocimiento de la doctrina, de la jurisprudencia, de los tribunales internacionales de derechos humanos, como así también de lo que establecen los comités que funcionan en la esfera del Alto Comisionado para las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, de los distintos tratados internacionales de derechos humanos. Creo que es fundamental, sobre todo a la hora de determinar el estándar de respeto a la dignidad humana dentro de todas estas complejidades que venimos desarrollando. Ahora, no solamente en el plano jurídico, sino también hablábamos en el plano cultural, las distintas choques de cultura, las distintas formas de compatibilización para generar toda una concepción universal, a pesar de haber transcurrido más de 60 años, todavía sigue siendo materia de discusión, materia de cambios de miradas, y que muchos que no apuestan al discurso de los derechos humanos terminan renegando de esa conceptualización. No perdamos de vista, dentro de las miradas críticas, las ideas respecto a lo que implicaba toda la construcción jurídica sostenida por Karl Marx. Karl Marx decía que los sistemas jurídicos, sean nacionales o internacionales, mientras estén en manos de la clase dominante, para lo único que servían eran para consolidar esa dominación en detrimento de la clase proletariada. Es decir, era un factor, el derecho, desde la mirada crítica de Karl Marx, es un factor de dominación, y muchos lo piensan de este modo. Y también algunas formas de organización de las Naciones Unidas lleva también a que se critique esa conformación. Hay muchos países que, por ejemplo, no lo ven como una forma de imparcialidad, la forma de constitución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sobre todo con aquellos que conforman los miembros permanentes, que son, a decir, las grandes potencias mundiales actuales, porque entonces dicen, y bueno, ¿dónde está ese principio de igualdad entre las naciones, habiendo miembros permanentes que son como verdaderos gendarmes que imponen sus ideologías y sus intereses, más allá de construir un factor de recomposición de supuestos derechos humanos violados, que son también respuestas verdaderas? Pues en algunas, por ejemplo, casos patentes, vemos como el país palestino habla de esa desigualdad de tratamiento de Naciones Unidas entre esa nación y el Estado israelí, que también lo pone en el punto de palestra y hace que muchas veces se generen también conflictos en cuanto a las estructuras mismas que administran estos organismos de protección. También muchas veces los países han considerado, cuando se han visto agobiados por resoluciones de la Comisión Interamericana o resoluciones o fallos de la Corte Interamericana, como políticas persecutorias, que fueron las que llevaron a las ya comentadas denuncias de la Comisión Americana, diciendo que había contenidos ideológicos. Pero y en este caso que podríamos decir llamativo es que a veces son países que sus gobiernos que toman esas decisiones ideológicamente son totalmente opuestos. Esto nos lleva a ver también que al Estado en general, sea la ideología que sea la que lo gobierne, no le gusta que lo controle. Y muchas veces
los discursos políticamente correctos que llevaron a adherir a los tratados lo han hecho en lo formal y no en lo material y sustancial de que se apliquen y tengan efectividad esos enunciados. Esto es otra gran pelea que tiene la comunidad internacional y sobre todo el derecho internacional de los derechos humanos en cuanto al afianzamiento para lograr lo que realmente han sido los fines de su consagración. Porque al ser cierto, y me hago cargo en forma personal lo que digo, la violación de los derechos humanos la realizan desde la ideología, sea de izquierda, sea de centro, sean moderados o sea de derecha. La violación de la dignidad y respeto de la persona humana es una, no tiene ideologías, sino que los efectos de su afectación a sus derechos, de su afectación a su condición humana, es la que los genera. Después también tema muy tocante en Latinoamérica son los casos de corrupción. Vemos constantemente lo que está pasando en distintos países de Latinoamérica con temas que son judicializados, presidentes o expresidentes que son puestos en la picota del impeachment, como ha sucedido, y donde también los que promovieron sus denuncias después terminan siendo los mismos que van al banquillo de acusados, cuestión que se está dando en Brasil, donde el actual presidente también ha sido materia de cuestionamiento. Pero son temas políticos que no hacen este curso, y está pasando en situaciones como Venezuela y en otros países en donde se están denunciando verdaderas violaciones por parte del Estado y en el cual están involucradas todas las ideologías políticas desde que se quiera ver. Bien, con esto vamos delineando lo que es la complejidad de los derechos humanos, lo que es las cuestiones de los distintos neoconstitucionalismos y las distintas teorías de las escuelas de derecho que tienen íntima vinculación con la concepción de lo que es el estándar de respeto de los derechos humanos. No quiero dejar de lado también las escuelas críticas realistas norteamericanas, y donde uno de los grandes precursores es Duncan Kennedy. Duncan Kennedy también ha sido crítico respecto a la educación, a lo que estamos haciendo aquí, a la capacitación, diciendo que muchas veces la capacitación de las universidades, de las capacitaciones que se dan sobre el derecho en general, están colmadas de ideología más que de justicia, más de que enseñar a hacer la realización de la justicia, y que sirven también a efectos dominantes, con cierta distancia a lo que a la mirada crítica del marxismo, pero con comunes denominadores y haciendo hincapié en la educación del derecho. Y bueno, y así tenemos que ver que las escuelas críticas también han sido de mucha importancia en el desarrollo de la evolución de los derechos humanos. Por ejemplo, dentro de las escuelas críticas también podemos encontrar las teorías críticas al feminismo, que ha sido el gran impulsador de que se reconozca internacionalmente a la mujer como grupo vulnerable, se le haga luche día a dí para que se les reconozcan estándares jurídicos que igualen con esa diferencia histórica que han tenido con los hombres desde una mirada patriarcal, desde el comienzo de la humanidad hasta prácticamente mediados del siglo XX, y que todavía, como he dicho anteriormente, se verifica esa discriminación en muchos aspectos, y de la mayoría de los grupos vulnerables, los niños que antes no era una cuestión privada el tema de sus problemáticas, no había una cuestión jurídica de protección.
y que recién empieza a despertarse a partir de los primeros años del siglo XX, y que es recién en el año 1989 se proclama la Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, donde el cual se reconoce el interés superior como política rectora de todos los países para la protección de niños y niñas, y que todavía hoy se sigue discutiendo cuestiones con determinados retrocesos como la penalización, o no existen regímenes penales adecuados que se adecúen a ese interés superior. Es mucho lo que tenemos que hacer al respecto. Bien, con esto vamos terminando el tema de la complejidad de los derechos humanos, y luego pasamos a ir al punto restante para ir avanzando sobre esta segunda parte del módulo 1.